Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a dejar preparada la presentación para que esté disponible, como suele ser habitual, a partir de esta tarde, noche, para todos aquellos que no os podáis conectar durante la sesión de hoy. Estamos ya en la séptima quincena, el curso avanza muy rápido. Os recuerdo que las fechas de exámenes provisionales ya están publicadas. Para mediados de febrero comienza la segunda evaluación, así que la tenemos prácticamente ya encima. Nos quedan únicamente 2 quincenas antes de esa segunda evaluación. Os quiero pedir, por favor, que entreguéis todas las tareas pendientes de esta segunda evaluación para que no se amontone el trabajo los últimos días, que suele ser muy problemático a la hora de revisar, evaluar, de aclarar dudas, etcétera. Así que, por favor, no esperéis al último momento para enviar tareas. Voy a compartir, el documento que va a incluir todos los contenidos que vamos a ver esta semana. Lo tenemos disponible en nuestra plataforma en la séptima quincena y trata sobre videojuegos. Seguimos avanzando en este a veces confuso mundo relacionado con los nuevos medios audiovisuales, y el capítulo de videojuegos es fundamental para entender, sobre todo en el ámbito del ocio enfocado al consumo de productos de naturaleza digital, cómo esa conexión usuario-ocio en un medio tan voluble, tan cambiante como el digital, ha ido variando con el paso de los años. Y, por supuesto, la potente industria del entretenimiento en el ámbito del videojuego ha formado parte de esa adaptación, de esa evolución continua. Y hoy vamos a ver en el documento que ya tengo por aquí disponible, precisamente el origen, diríamos, la historia, una breve resumen de esa historia de la evolución de los videojuegos, que estoy abriendo ahora. Aquí lo tenemos. Este PDF es el que tenéis disponible en la plataforma, aquí en primera posición. Historia de los videojuegos. Lo vamos a comentar. Es un documento corto que he hecho pensando en que tengáis una visión lo más cronológica y lo más sencilla posible de este interesante mundo que afecta a una buena parte de la industria relacionada con el entretenimiento. Un tipo de entretenimiento que en origen lo era de carácter individual y pasivo, pero que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en una forma de aprovechamiento del tiempo libre, que acaba casi profesionalizándose en el caso de algunos videojuegos en línea, que ya no exigen una participación pasiva de los jugadores, sino que necesitan de una interacción, de una implicación, de una inmersión en el juego cada vez más compleja. En ese sentido, tenemos que tener claro qué es un videojuego. Esto puede ser una pregunta de examen perfectamente, ¿no? Cuando hablamos de un videojuego, hablamos de un tipo de entretenimiento. La propia palabra juego hace referencia a ese concepto. Un juego es algo banal, a priori intrascendente, pero sabemos que en el fondo no es así, ¿no? Un juego puede ser complejo, pensamos en juegos de habilidad, juegos de rol, juegos de estrategia, y otro tipo de actividad considerada como deporte, lo que es bastante discutible, como sería el propio ajedrez. Es una forma de entretenimiento donde la habilidad intelectual, diríamos que prima por encima de otro tipo de condicionantes y que formaría parte de esa serie de estructuras relacionadas con el entretenimiento. Bueno, los juegos serían, por tanto, una manera,
una válvula de escape que haría posible precisamente una desconexión con el mundo real que suele ser abrupto, frío, lleno de responsabilidades. Por tanto, serían algo así como, bueno, una opción, una escapada de la vorágine diaria que implica apartarnos de lo cotidiano, de lo ordinario. El concepto de videojuego hace referencia obviamente a un formato de entretenimiento que tiene que ver con la imagen. Un tipo de imagen que ha ido mutando con el tiempo, desde la época analógica hasta los conceptos virtuales mucho más evolucionados, los de los tiempos actuales, que serían el soporte de las plataformas de videojuegos propias de Internet. Así que, como forma de entretenimiento interactivo, un juego, sea cualquiera al que nos estemos refiriendo, necesita de una interface. Y hablamos de una interface, una interfase, hablamos de la manera en la que yo interactúo con la máquina. Cuando pensamos en una Game Boy, en un juego destinado a individuos en solitario, pensamos en una tipo de interfaz adaptada a la propia ergonomía del cuerpo humano, ¿no? Con una mano somos capaces prácticamente de interactuar con ese dispositivo de naturaleza electrónica. Si pensamos en una gafas de realidad virtual, nuestra vinculación con ese videojuego, ese desafío varía. Por tanto, cada interfase, cada interface, se adapta a una tipología de juego, tanto individual como colectivo, y esas interfaces han ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en dispositivos prácticamente virtuales, dispositivos que no necesitan de un soporte físico para que funcionen, ¿no? Estoy pensando en guantes con sensores, estoy pensando en cualquier tipo de plataforma de juego de carácter doméstico que proponen desafíos de naturaleza deportiva, etcétera, etcétera, en donde simplemente la webcam o la cámara con la que estemos interactuando, que es una interfaz, hace posible la participación en la estructura del videojuego. En los tiempos en que nos desenvolvemos, cada vez tiene más presencia la tridimensionalidad, ¿no? Mientras que la participación en videojuegos de naturaleza bidimensional ha quedado prácticamente desfasada y reducida al ámbito de la pantalla del monitor, la implicación en juegos cada vez más sofisticados propone interacciones en espacios virtuales de naturaleza tridimensional en donde somos capaces de desarrollar actividades físicas de inmersión verdaderamente sofisticadas, ¿no? Eso lo convierte a una forma de arte que podemos llamar digital. Ya sabéis que el concepto de arte es bastante discutible, no lo decidimos nosotros, sino que viene impuesto por la industria, es una serie de condicionantes, intereses económicos, culturales, etcétera, ¿no? Lo podemos dejar como un tipo de propuesta digital en el ámbito del ocio, ¿no? Pero también, y esto es cierto, forma parte de una serie de expresiones culturales en donde se ven afectadas ramas científicas, tecnológicas, matemáticas, ingenierías, pero también aquellas especialidades creativas relacionadas con la imagen, el diseño, también el marketing, la publicidad. Recordemos, como ya hemos visto en el arranque del curso, que la publicidad se configura como el intermediario perfecto entre la industria y el usuario. Es un brazo, el brazo fuerte del capital, según las estructuras capitalistas dominantes, y hacen posible precisamente la irrupción de nuevas propuestas que también afectan al mundo de los videojuegos, ¿no? De forma que la publicidad, más o menos de forma subliminal, también aparece como soporte de los videojuegos, sobre todo en el ámbito de Internet. Bueno,
hemos visto cómo de las consolas clásicas hemos pasado a otro tipo de dispositivo mucho más contemporáneo, como son las tablets o nuestros teléfonos móviles, que son multidispositivos capaces de albergar y ofrecer multitud de posibilidades, tanto en el ámbito de lo privado como en un medio profesional, ¿no? En cualquier caso, se necesita de una interacción, ¿vale? A través de una serie de elementos que pueden ser mecánicos o virtuales, ¿vale? Como en el caso de la captura de imágenes, lo que ocurre con las plataformas domésticas de última generación, ¿no? Pero, en cualquier caso, el videojuego se fundamenta en una manera de entretenimiento en el que necesitamos interactuar a través de algún tipo de controlador. Esos controladores son los que llamamos un interfaz. ¿Cuáles son los elementos de un videojuego? Y esto afecta a todo tipo de videojuegos, indistintamente de su naturaleza o género. Bueno, los elementos fundamentales son, por una parte, los gráficos. Los gráficos reúnen el grueso de imágenes visuales y efectos que hacen posible que un videojuego estéticamente se manifieste estéticamente y se haga visible al público. Las formas gráficas pueden ser sencillas, figuras geométricas, pensemos en la opción del Tetris, que yo creo que es uno de los grandes pasatiempos, ¿no? Desde que en los 80 se presentara al gran público, tanto en su versión bidimensional como en su versión tridimensional, que también la tiene, ¿no? Por tanto, los gráficos son una parte fundamental para entender la estética, el desarrollo de los videojuegos. Por un lado, porque estéticamente nos hablan de universos virtuales intangibles, inaccesibles, que desarrollan la fantasía, la imaginación, la creatividad, y por otro, la naturaleza de esos gráficos ha ido dándose desde el origen, desde los años 60 hasta el momento, en paralelo al desarrollo de las nuevas tecnologías, nuevas capacidades de las tarjetas gráficas, nuevas resoluciones, nuevos formatos de monitores que se han ido ensanchando hasta alcanzar tamaños panorámicos, cada vez más envolventes, lo que quiere decir que la imagen, la estética de la imagen, funciona acorde a el desarrollo tecnológico que hace posible la visualización de esa imagen, tanto a nivel de proyección como de captura y procesamiento de la acción del juego, de mi participación en ese juego, en donde yo me convierto en protagonista, un personaje, lo que ofrece la posibilidad, obviamente, de ampliar nuestra visión, nuestra percepción del mundo que nos rodea, ya que, recordemos, el poder de la imagen, sobre todo en los medios digitales, es enorme. Por otro lado, el sonido, que incluye tanto música como efectos de sonido y diálogos, ayudan, como indico aquí, a definir una atmósfera, a mejorar la jugabilidad y el valor narrativo de un juego en donde la interacción, mi conversión en personaje, obliga a una participación activa. Ese tipo de participación, si recordáis, los más veteranos se hacía, en el caso de los diálogos, utilizando el teclado como la interfaz de comunicación con el juego. El juego nos sugería, nos preguntaba, se mostraba conativo, ¿no? Esperaba una respuesta por parte del jugador, de manera que yo interactuaba con el videojuego redactando o respondiendo a preguntas que se planteaban. En la actualidad podemos mantener ese tipo de relación, de diálogo con el juego, pero utilizando la voz, lo que quiere decir que el desarrollo técnico ha sido muy notable. La jugabilidad hace referencia
a la manera en que los jugadores interactúan entre sí, en el caso de juegos en línea, compartidos, y con el propio videojuego. Esa jugabilidad afecta a las normas, a los objetivos y a la estructura general del juego. Por tanto, a mayor jugabilidad, mayor dominio de la situación tendremos. Eso se consigue con la práctica. Bien. El elemento narrativo es importante porque habla de el argumento de nuestro juego, sobre todo cuando son juegos de participación, juegos de rol, estratégicos, etc. Cuando manejamos historias, pueden ser muy complejas, con reglas que debemos asumir, ¿no? Sin embargo, esa narrativa a veces entra en conflicto con la jugabilidad, tanto en cuanto no todos los videojuegos son aptos para todo tipo de público. Videojuegos muy complejos para los niños no son válidos, puesto que todavía no tienen capacidad de interacción, no pueden comprender la estructura compleja que proponga un videojuego. Por tanto, un niño entenderá mejor, su jugabilidad con ese videojuego será mayor si se limita a un tipo de propuesta mucho más elemental, a partir de formas orgánicas, sencillas, a partir de personajes relacionados con el cómic, a partir de figuras geométricas simples. Bueno, la interfaz, como decíamos, hace referencia a cómo me comunico con ese videojuego, ¿no? Es decir, cómo intercambio información, cómo genero órdenes, y eso quiere decir que podemos utilizar menús, podemos utilizar cualquier tipo de indicador, podemos utilizar cualquier tipo de recurso o dispositivo que haga posible que esa interfaz facilite el acceso al juego, ¿no? Cuando pensamos en una interfaz gráfica, rápidamente nos viene a la mente pues, un entorno a partir de iconos o ventanas, sería el caso de Windows, como elemento, como sistema operativo muy popular, ¿no? Que propone un tipo de interfaz en donde los iconos han sustituido a los elementos del mundo real, ¿no? Así que cuando pinchamos en una carpeta, hacemos clic en una carpeta, evocamos el gesto de abrir el cajón de un archivado. Ese tipo de interfaz propone una manera de interacción, una forma de juego que será más o menos compleja en función del tipo de interfaz. Bueno, si tuviésemos que establecer una tipología de videojuegos, diríamos que podemos encontrar hasta 5 tipos bien definidos. El primero son los videojuegos de acción. Hacen honor a su palabra y proponen retos, desafíos, en donde el jugador tiene que mostrar ciertas habilidades o destrezas, ¿no? Tienen que ver con la coordinación, manipulan el tiempo de reacción, nos viene a la cabeza los ejemplos que pongo aquí, Super Mario, uno de los clásicos, Call of Duty, Street Fighter, también uno de los clásicos, ¿no? Que encontramos tanto en salones recreativos como en espacios privados. Los juegos de aventura, pura y dura, ¿no? Se supone que son juegos muy estratégicos que proponen una exploración y resolución de una serie de objetivos. En el caso de Zelda, que es un clásico, Minecraft, Tomb Raider y cualquier otro que nos pase por la cabeza, en donde debemos superar una serie de dudas, preguntas, desafíos, retos que hacen posible que nuestra implicación, a veces muy con efectos de azar muy definidos, sea verdaderamente apasionante en algunos casos, ¿no? Los juegos de rol proponen asumir un papel, de ahí el nombre genérico, ¿no? Formaríamos parte de un mundo ficticio al estilo de Skyrim, World of Warcraft, Final Fantasy, algunos de los que he citado seguramente formarán parte de nuestros favoritos. Y se supone que en este tipo de juegos de tipo participativo, por tanto son juegos
globales que funcionan muy bien en el ámbito de Internet, se tienen que completar una serie de misiones, ¿no? Siempre dentro de ese mundo artificial, ese mundo ficticio, ese mundo tanto utópico como distópico, ¿no? Bueno, los juegos de estrategia necesitan de una serie de decisiones para alcanzar objetivos. StarCraft, Civilization, Age of Empires y algunos similares, ¿no? Algunos también son herencia de videojuegos clásicos propios de los 80 que han ido evolucionando. Y así llegaríamos a los juegos de simulación en donde se replican algunos parámetros propios del mundo perceptible real, ¿no? Aquí entramos en un mundo prácticamente ilimitado que tiene que ver con la gestión, en el caso de una granja, como en Stardew Valley, o en el caso de SimCity, nos convertimos en auténticos arquitectos, ¿no? Y seamos planificando una ciudad, un entorno urbano, un entorno rural, en fin, ese tipo de juegos de simulación en donde podemos ser verdaderamente partícipes en la construcción, en la creación de esos juegos. Si tuviésemos que hacer cronológicamente una ordenación, diríamos que los primeros ensayos relacionados con el ámbito del videojuego tienen que ver con el desarrollo de los monitores a partir de rayos, de tubos de rayos catódicos. Seguro que recordáis esos televisores, los cabezones, ¿no? Con los que nos hemos educado todos, tanto en blanco y negro como en color, que utilizan precisamente un dispositivo a partir de tubos de rayos catódicos, son los que afectan a las celdas de fósforo incluidas, insertadas en la pantalla, y la excitación de esas celdas por una reacción luminosa que se convierte en la imagen que nosotros podemos ver al final, ¿no? Ya en la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, se podía interactuar con un elemento sencillo, véase un punto, un cuadrado, una forma geométrica sencilla, que podían moverse, desplazarse a través de la pantalla. Eso abría un mundo de posibilidades bastante interesantes, ¿no? En la década ya de 1950, atención, ya existe la primera máquina de ajedrez de ámbito electrónico, aún no podemos decir digital, pero sí electrónico, que podía completar una partida completa. Era una máquina diseñada para jugar un juego de una forma todavía muy rudimentaria en el ámbito de lo electrónico, pero sin la elección de los nuevos desarrollos propiamente digitales. Diríamos que si tuviésemos que citar un primer videojuego, es el clásico del tenis para dos. Se jugaba en un osciloscopio, que es un dispositivo electrónico que registra impulsos eléctricos, ¿no? Convirtiendo esa serie de impulsos en una onda que se puede transferir a una pantalla. Aprovechando esa habilidad, esa cualidad, el tenis consistía en el desplazamiento de dos barras en la pantalla, cada una en un margen izquierdo y derecho de la pantalla, que golpeaban un objeto, no era ni siquiera redondo, pero un objeto cuadrado que se desplazaba de lado a lado. Aquel usuario que no golpeaba, que no utilizaba la raqueta correctamente, perdía, ¿no? Cada vez que la bola superaba esa, vamos a decirlo, raqueta. Ya en la década del 60, de 1960, se crea el primer videojuego. Es un juego muy experimental que se desarrolla en el MIT, aquí le indico, en el Tecnológico de Massachusetts, y se crea Space War, la primera batalla espacial en donde un jugador controla una nave espacial intentando destruir la nave del otro jugador. Es una variante del tenis en donde la interacción cambia. Se supone
que es uno de los primeros videojuegos para computadora, para lo que hoy en día consideramos un PC. Obviamente no estamos hablando de un PC al uso, sino de un tipo de dispositivo mucho más complejo que apenas nadie podía permitirse, ¿no? Bueno, tiene que ser ya en 70 cuando Computer Space se convierta en el primer videojuego comercial. Es un tipo de videojuego que llamamos arcade y que está basado en Space War, que fue el precursor de esa era dorada de los juegos arcade, juegos que se basan en formas geométricas sencillas, pixeladas, que proponen una interacción muy desinhibida en el ámbito de la gestión de imagen, de gráficos bidimensionales. Si quiero, la década de 1970 se va a convertir en la década de la eclosión de los videojuegos que llamamos arcade. Es una década que se va a desplazar, a ampliar hasta mediados de los 80 y que supone un periodo donde la innovación y la renovación continua va paralela a nuevos desarrollos tecnológicos. Pensemos que a principios de los 80 ya existe el dispositivo de grabación de datos que hoy conocemos y hacer desuso como Compact Disc, CD. Por tanto, la era digital ha pasado de la ficha perforada de los años 40 a la cinta magnética de los años 50 y ya estamos en una época, en un periodo entre los 70 y los 80 de gestión dígito-óptica, donde se utilizan dispositivos de lectura láser para la manipulación de la información. Eso supone un salto especialmente brutal porque va a acelerar los juegos, ¿no? Sin embargo, en esta primera década de los 70, los videojuegos arcade se convierten en todo un fenómeno con una serie de fenómenos de juegos, propuestas, asociadas a plataformas míticas como son Atari, Commodore, Spectrum, etcétera, etcétera, en donde cada vez los juegos son más interesantes, más sofisticados, ¿no? El Pong para Atari, por ejemplo, es otra variante del Tennis for Two, que se convierte automáticamente en una bomba y tiene la particularidad de que ya funciona sobre una videoconsola que podemos conectar a cualquier televisor. Por tanto, podemos llevar el juego con nosotros. A partir de este momento, la industria de los videojuegos se dispara y la competencia entre marcas es brutal, formando, incrustándose en lo que hoy llamamos cultura popular. Diríamos que se convirtieron este tipo de videojuegos arcade, Space War, Pong, tenis, etcétera, se convierte en un elemento que vemos repetido en todos los halls de centros comerciales e incluso se habilitan salas específicas de videojuegos, ¿no? La gente va, igual que hoy en día, tenemos salas de apuestas, o tenemos un bar de billar, la gente iba, es proceso a jugar videojuegos en su establecimiento favorito, ¿no? Bueno, después de Atari y como desarrollo lógico surge la competencia por establecer consolas de videojuegos cada vez más complejas, ¿no? Las consolas entre los 80 y los 90 se convierten, antes de la elección del PC en casa y de hoy en día del teléfono móvil, ¿no? Digamos que la consola es un elemento que todo el mundo quiere poseer, por su versatilidad, por su rapidez, por la interesante aparición de nuevos títulos en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Sony desarrolla su primera plataforma, Microsoft, que ya está funcionando desde los 80, empieza a planificar la que próximamente será la suya, etcétera, etcétera. Surge a mediados de los 80 la superpotente Nintendo, que revolucionó por calidad el tipo de juego que se proponía, ¿no? Se popularizan los cartuchos,
lo que hace posible que los jugadores pudiesen comprar, renovar su ocio. Y con la Sega, que fue competencia directa de Nintendo durante estos 80, diríamos que se establece un tipo de lucha comercial que va a sentar las bases de lo que hoy en día entendemos o consideramos como comercio propio asociado a la gente del videojuego. Es en esta época cuando Nintendo lanza su Super Mario Bros., que es uno de los grandes clásicos, así como La Leyenda de Zelda, Metroid y Final Fantasy. Fueron grandísimos éxitos comerciales ya en los 80, y pese a la precariedad todavía de las consolas, un tipo de consola muy primitiva, se convierte en un auténtico fenómeno, claro. A partir de los 80, los gráficos gestionados por 8 bits empiezan a ser sustituidos por gráficos de 16 bits, lo que hace posible una mayor resolución, una mayor combinación de colores, mayor detalle visual y complejidad, etcétera, etcétera. Los chips de sonido hacen posible que nuestra percepción del videojuego sea mucho mayor, y además establecemos un vínculo, puesto que cada banda sonora, según indico aquí, viene a definir el juego, al igual que un jingle hace posible fijar el recuerdo de un mensaje publicitario, televisión con radio. Por tanto, la música asociada al videojuego genera un tipo de fidelización con ese videojuego. Bueno, tenemos que hablar obviamente del impacto que supone ese tipo de nuevo entretenimiento popular, en donde la industria crece de manera exponencial, generando auténticas fortunas, lo que nos conduce a la era moderna desde el año aproximadamente 95 hasta el momento en donde ya entramos en plena era de revolución digital. Surgen las videoconsolas de quinta generación, Sony presenta su PlayStation, Nintendo su Nintendo 64, y se empiezan a introducir los gráficos en 3D, lo que supone una mejora gracias a los nuevos desarrollos tecnológicos, así como la incorporación de los CDs, que aún a mediados de los 90 son un soporte bastante utilizado. Sabemos que hoy en día ya están prácticamente en declive. De esa manera, clásicos como La Leyenda de Zelda se van adaptando a los nuevos tiempos, Fortnite, de la nueva generación, haciendo posible que nuestro crecimiento y nuestra percepción del mundo del ocio transcurriese en paralelo al desarrollo de la tecnología asociada al ocio en el ámbito del videojuego. Digamos que esta especie de era moderna del videojuego ha supuesto una transición, ¿no?, de los juegos llamados físicos a los juegos digitales, y las nuevas plataformas de distribución digital, como esté la misma PlayStation o Xbox de Windows, hacen posible que cada vez mayor número de jugadores, sin ningún tipo de formación, ¿no?, participe de esa popularidad. Hablando de un impacto en la cultura popular contemporánea, ¿no? Tanto es así que han influido en música, en cine, en televisión, incluso en arte, creándose auténticas variaciones cada vez más sofisticadas, en donde el videojuego es el objeto. En el caso del arte, cada vez hay más manifestaciones propias del videoarte que toman estéticas y propuestas antes únicamente localizables en el contexto de las videoconsolas. También
los videojuegos han ido variando nuestra forma de interacción, ¿no? Sobre todo de cara a las nuevas generaciones que han encontrado una forma de conexión deslocalizada, planetaria. Por tanto, hablamos de una época de tremenda innovación y, sobre todo, de expansión gracias a Internet. Bueno, en el ámbito de esa interacción social, el World of Warcraft of Night han generado lo que llamamos comunidades virtuales que tienen en común su interés por el videojuego, ¿no? El reunirse para jugar evoca tiempos pasados cuando nosotros como niños interactuábamos en el parque y de repente se incorporaba un niño que no conocíamos, pero que rápidamente era absorbido por el grupo y aportaba un balón, ese balón automáticamente se convertía en el elemento interfaz que nos conectaba a todos. Ese tipo de comunidad física se ha trasladado al ámbito de lo virtual, en donde, por medio de propuestas de deportes, por medio de experiencias en tiempo real, eh, todos los participantes pueden competir de manera masiva, lo que ha ido poco a poco desarrollando una actividad de profesionalización de los videojuegos, que tiene que ver con lo que hoy en día llamamos la industria propia del vídeo, en donde el usuario se ha convertido prácticamente en un elemento fundamental, ¿no? Aquí tengo un dato interesante para dentro de 2 o 3 años, para 2027, hablamos de cifras mil millonarias, ¿no? Con crecimientos anuales en el consumo de videojuegos a nivel de Internet del 7,5 casi por ciento. Eso está muy por encima de otro tipo de parámetros, por encima de inflaciones y demás. Es un dato totalmente brutal que habla de un desarrollo tecnológico, de un desarrollo de un consumo prácticamente sin parar, ¿no? Posiblemente con la inteligencia artificial este porcentaje aumente en los próximos años, de tal manera que la propia inteligencia artificial se convierta en un elemento de especial valor. Así que el ordenador personal, diríamos que, pese a que ha ido cayendo un poco en declive de cara a la aparición de plataformas, de dispositivos que hacen posible la conexión a Internet, desde PlayStation, Xbox, etcétera, sigue siendo, hoy por hoy, igual que ocurría ya en los 70, bueno, una herramienta flexible, lo que quiere decir que sigue siendo una herramienta bastante útil para todos aquellos que dudamos con cambiar de videoconsola, o vamos a invertir demasiado dinero. Lo que quiere decir, bueno, pues que el ámbito de la, del videojuego, tanto a nivel individual, colectivo, como en el ámbito de las comunidades virtuales de Internet, tenemos multitud de opciones que van desde nuestro ordenador personal hasta la plataforma más sofisticada que podemos encontrar hoy en día en el mercado. Bien, pues esa era la presentación que quería compartir con vosotros hoy. Tenéis aquí algunos enlaces bastante interesantes que hablan sobre la historia de los videojuegos. Hoy me apetece que veamos, si queréis, voy a abrir este primer enlace. Aquí lo tenemos. Que reúne, grosso modo, lo que hemos venido comentando hasta el momento. Por si lo queréis ver tranquilamente en casa, ¿vale? Este es el ejemplo que os comentaba, el Pong, es uno de los clásicos, todos los que hemos jugado en los recreativos de nuestro barrio, recordamos perfectamente este juego, que era muy divertido, tremendamente sencillo, pero totalmente adictivo. ¿Vale? Juegos
que se han ido adaptando a formatos de consolas cada vez más sofisticados, los recreativos clásicos de la generación arcade entre los 70 y los 80, pues digamos que esta fue mi introducción, ¿no? Mi toma de contacto con el mundo del videojuego. Solía haber siempre una mesa de billar en medio, un futbolín, hasta llegar a las primeras videoconsolas, todavía muy rudimentarias, a principios de los 90, con la NES de Nintendo, que han ido transformándose ya en los 90, la PlayStation de Sony, hasta ampliar nuestro campo de posibilidades de manera prácticamente ilimitada. Bueno, pues voy a dejar que curioséis estos dos enlaces. Si os parece, la semana que viene comentamos la tarea propuesta y el cuestionario. Os recuerdo que cuanto antes lo tengáis hecho y entregado, mucho mejor para que tenga tiempo de revisar. ¿Vale? Para que vayáis adelantando un poco, si os apetece, en la tarea número 7 os voy a pedir que investiguéis un videojuego. Da igual el género, la tipología de videojuegos, seguid esta ficha técnica, género del videojuego, la descripción y un comentario personal. En el caso de que lo conozcáis en persona, yo os recomiendo que utilicéis que hagáis un trabajo sobre un juego porque tengáis alguna afinidad, ¿vale? Me lo enviáis en PDF, lo antes posible. Si acompañáis alguna imagen, incluso alguna imagen de vosotros mismos participando en un juego, sería bastante interesante. Esta va a ser la tarea. Y el cuestionario tiene que ver con todos los contenidos que hemos comentado ahora y con estos contenidos que veremos la semana que viene de una forma un poco más puntual. Y ya me quedo aquí a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener.